¿Cómo estamos, familia? Estoy medio congestionado. Perdonen si toso, si escupo, no hay problema. Pobre acá los que están adelante. ¿Cuántos están muy tranquilos, no? Vamos a activarnos y vamos a comenzar este tiempo de la palabra. Nosotros tenemos cada primer domingo, tenemos el desafío de hacer una lectura de la palabra. Y vamos a introducirnos en lo que vamos a desarrollar durante todo el mes de marzo. Y en la pregunta del verso lema es, ¿quién irá por nosotros? Y vamos a elegir a alguien, vamos a buscar a alguien, a uno o dos, al que está al lado, al que está atrás. Y vamos a tomar un tiempo para leer Isaías capítulo 6, del verso 1 al 8. Vamos a tomar 3 minutos para hacer esta lectura. Ahí con alguien, compártanla a alguien cristiano que trajo su Biblia. Y vamos a resaltar de la lectura aquellas cosas que nos llaman la atención, aquella palabra, aquella frase o algo puntual que a ustedes les llame la atención, ¿ok? Perdido, estoy perdido. Hombre de labios inmundo, pueblo inmundo, las brasas que tocó los labios. Todo el versículo 7. ¿Alguna frase del versículo 7? Quitada tu culpa, limpia tu pecado. ¿Está bueno? Heme aquí, envíame a mí. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, vamos a comenzar. Dice el verso 1. Vamos a ir verso por verso. El año de la muerte del rey Usías. Dice Isaías, vi a quién, al Señor sentado en el trono, alto y excelso. Las orlas o el manto o las vestiduras de su manto llenaban el templo. Entonces aquí lo primero que tenemos, fíjense la primera frase, ya nos está arrojando un dato, que es la muerte de quién, de un rey, del rey Usías. Y nosotros tenemos esta historia del rey Usías en Segunda de Crónicas capítulo 26. No la vamos a leer, pero si ustedes quieren leerla en su casa, les animo a hacerla. Pero el rey Usías comenzó a reinar a los 16 años. ¿Hay alguien aquí con 16 años? Allá Álvaro tiene uno en cada pierna. ¿Alguien tiene 16 años? Bueno. Reinó, miren, más de casi medio siglo, Usías estuvo reinando sobre Judá, Jerusalén, y fue un rey militar y económicamente exitoso. Ustedes leen, construyó murallas, tenían una tecnología de guerra impresionante, pero ¿qué sucedió? La muerte de Usías fue una muerte deshonrosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usías quiso ir al templo y presentar a Dios incienso, una adoración, algo que le correspondía a los sacerdotes. Inmediatamente, ¡pum!, Dios le mandó ¿qué? Una lepra. Inmediatamente los sacerdotes lo sacan de la ciudad y lo llevan y lo aíslan y muere aislado del mundo, solo. Esta es la historia del rey Usías. Isaías comienza a profetizar en este momento. Y dice que en medio de esta desgracia nacional, de esta crisis social, Isaías ¿a quién ve? ¿Vio al Señor? Entonces ve al trono terrenal que se sale del rey, se sale el rey del trono terrenal, pero la mirada inmediatamente de Isaías va hacia arriba, a mirar que en el trono allá sigue reinando ¿quién? Dios. Fíjense, la creencia del ateísmo o del materialismo actual es que no existe un trono. Vamos a la siguiente. El ateísmo dice, no hay un trono, no hay una autoridad que gobierne el mundo. El humanismo dice, el trono lo tengo yo. El humanismo dice, el que está sentado en el trono soy yo mando. Pero la Biblia dice, el Señor está sentado en el trono. Es Él el que está reinando sobre la tierra. Y el texto dice, verso 2,
que por encima de él, fíjense, había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Verso 3, y se decían el uno al otro, santo, 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 como cantábamos hoy, ¿no? Hermoso, es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Es interesante, ¿no? ¿Se acuerdan lo que se había llenado antes? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué es lo que se llenó? ¿El templo con qué? Con las vestiduras se llenó el templo y acá el humo también llenó el templo. ¿Pero qué también llenó? ¿Qué dice el verso? Toda la tierra que está llena de su gloria. No solamente algo local, no solamente algo físico como un templo, sino que los serafines están diciendo a Isaías, toda la tierra, la manifestación que ves en el templo es la misma manifestación de Dios en la tierra. Ahora hay preguntas. ¿Por qué se cubren los serafines? ¿Por qué los serafines se cubren y dicen santo, santo, santo? ¿No les basta con una sola vez decirle a Dios santo? Pensemos un momento. ¿Por qué se cubren? ¿Por qué repiten 3 veces santo? El temor del Señor, se humillan. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir estos seres celestiales? Estos serafines se les llama seres de fuego. ¿Por qué se cubren? ¿Por qué le dicen a Dios tantas veces santo? ¿Qué es santo? La soberanía absoluta. Fíjense en la pantalla. Santo viene del original aquí, kadosh, que es separado, que es puro, que es trascendente. Y lo que nos están diciendo estos seres es la santidad sublime de Dios. No hay nadie como Él en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra. No existe otro ser, otro Dios igual a Él. No se puede comparar. ¿Ustedes conocen algún santo? ¿O han visto a alguna persona y dice, veo a esta persona y es una santa? ¿O no? Fíjense, piensen en esa persona, de por qué decimos que es santa. Pero Dios es 1.000 millones de veces más santo que esa persona. Habla de la presencia y de la gloria de Dios que lo llena todo. La presencia de Dios, su gloria, llena todo. No solo está en el trono gobernando, sino que esto que decía Gloria, su soberanía es total sobre la tierra, sobre todo lo creado. Lo que Isaías no podía ver, pero sí los serafines. ¿Isaías qué veía? ¿Qué es lo que estaba viendo Isaías? ¿Qué es lo que decía el texto? Vio al Señor sentado en el trono y que después ¿qué vio en el templo? Se llenó de humo, las faldas, las vestiduras. Pero fíjense los serafines que estaban mucho más arriba. Le dicen a Isaías, así como está todo lleno acá, toda la tierra está llena de esa gloria. Estos seres, que son seres impresionantes, más que cualquiera de nosotros, nos están hablando de lo grande, de lo santo, de lo impresionante que es Dios al que nosotros creemos. Están diciendo a Isaías que ese Dios es sublime, es muy grande, es muy santo. Y los serafines están llevando a Isaías
en medio de la situación que están viviendo, a poner la mirada allá arriba, a poner la mirada en Dios. Y dice el verso 5, luego de esta gran manifestación de Dios, Isaías dice entonces, grité, no es que dijo en voz baja, grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre ¿de qué? De labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Saben que en otras versiones Isaías está diciendo, ay de mí que soy muerto? No perdido, soy un hombre muerto ante tal presencia de Dios. No estaba diciendo me voy a morir después de ver esto, sino que Isaías se da cuenta que delante de Dios se expone su verdadera condición. ¿Saben que un comentarista dice? Vamos a la pantalla, dice un comentarista, no es la conciencia de Isaías de su humanidad en la presencia de Dios, sino que es la conciencia de pecado que tiene Isaías ante esa presencia. Es la conciencia de que ante semejante manifestación no puedo estar de pie. ¿Se acuerdan los patrones de la Biblia? ¿Qué pasó con Moisés cuando estaba viendo la presencia de Dios? Se cubre, se tira al suelo. Cuando Pedro está pescando y ve que hay una pesca milagrosa, ¿qué hace Pedro ante la presencia de Jesús? Se arrodilla y dice, no puedo estar delante tuyo. Porque reconocen esa condición. Isaías dice, soy hombre de labios impuros. ¿Qué es lo que dice el proverbio? Lo que esté ¿dónde? En tu corazón. Háblala. O sea, los labios para este momento no está hablando de esto que nosotros conocemos como boca, sino que está hablando de su propia condición interna del profeta. La condición del corazón, porque hay esa conexión entre el corazón y la boca. Entonces, cuando Isaías ve esa santidad, es como si quedara desnudo. Es como si quedara ante Dios expuesto. Y es ahí donde Isaías realmente puede saber quién es. Es en su presencia, en la presencia de Dios, es donde sabemos quiénes somos realmente. Saben que aquí entre nosotros, y quizás nosotros vinimos acá y dijimos, mira la facha que traigo hoy. Y miro al de al lado y dice, ese no es tan bueno como yo. ¿O no? Y Dios, mira la macana que se hizo. Yo no soy tan malo. Y quizás si uno vino hoy creyendo que es mejor que el otro, o creyendo que es buena persona, cuando estamos delante de su presencia, no podemos decir eso. La respuesta que sale del profeta, estamos hablando de un profeta de Dios, ante la presencia de Dios, es decir, estoy muerto. Soy una persona muerta. Traje 2 frases para que yo diga, para tener un poco de consistencia esto. Spurgeon, ¿alguien conoce el príncipe de los predicadores? Dice, Dios nunca hará nada con nosotros hasta que primero nos haya hecho morir a nosotros mismos. Esta es picante. ¿Alguien quiere morir en esta mañana? No es una buena pregunta. Pero vamos a la siguiente. Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo nos llama, nos invita a seguirlo. Y es hermoso seguir a Jesús. Pero también nos invita a morir. Y esto es más fuerte todavía. Ay de mí que soy muerto. Y el verso 6,
En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con una tenaza, fíjense, estos seres de fuego ni siquiera se atreven a agarrar el carbón o la brasa encendida con su mano. Fíjense lo que está viviendo Isaías. Ellos dicen, no, tengo que agarrarlo con una tenaza porque me voy a quemar. Con unas tenazas se había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, y esto es lo que resaltaba Javi, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Fíjense, no habla de sus palabras, habla de la maldad, habla del pecado, de la condición del corazón. Y el fuego del altar, ¿qué es lo que hace? Quema toda impureza. El fuego del altar nos está diciendo que no es mérito de Isaías, la limpieza, la purificación. ¿Es mérito de quién? Es una iniciativa divina. Es Dios queriendo purificar al hombre. Dios fue el que actuó ¿cuándo qué? ¿Cuándo fue el momento que Dios actúa? Cuando Isaías reconoce su condición ante él. Es ahí cuando Isaías dice, Dios, soy hombre muerto. ¿Qué es lo que hace? Dios manda a este serafín y lo purifica, lo limpia, lo perdona. ¿Alguien le recuerda el plan de salvación esto? ¿No es el evangelio? ¿No es la buena noticia? De que es Dios enviando a su Hijo. Otra vez, Dios tomando la iniciativa en el mundo, envía a su Hijo ¿para qué? Para morir. Para limpiarnos, para purificarnos de todo nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces el mismo Dios que confronta nuestra impureza es el mismo que dice, tranquilo, yo te limpio, tu pecado ha sido limpiado. Tu maldad ha sido borrada, quitada. Entonces vemos a Dios revirtiendo la condición de Isaías. ¿Alguna vez a alguien le cayó una chispita del carbón? ¿Saben que un día estaba haciendo un asado en la casa del pastor Rocco? Y me cayó una chispita, yo me quise hacer el canchero. Yo no soy un experto en asado, pero me quise hacer el canchero y estaba haciendo el asado con hojotas. Y la chispita me cayó acá en el entremedio. Porque estaba el pastor Rocco, no dije nada. Pero dije, soy hombre muerto. Pero, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Isaías se quejó por el carbón en su boca. ¿Dijo algo? ¿Se quejó porque ese carbón tocó sus labios? ¿Por qué no se queja? ¿Por qué no grita? ¿Saben por qué? Es más doloroso permanecer en la condición que estaba. Es más doloroso quedarnos en nuestro pecado, en nuestra culpa, en nuestra vergüenza. Es tan doloroso eso que no se compara a ese acto de amor que viene Dios a purificar. No hay comparación. No existe comparación y por eso no hay dolor. Porque es más doloroso ser un hombre pecador, ser un hombre que está distante de Dios. Eso le provoca a Isaías mucho más dolor que toquen sus labios con un fuego encendido, un carbón encendido. Entonces en esta mañana tenemos por título, recuperemos el llamado misionero. ¿Qué tiene que ver este desarrollo, esta exposición de la palabra para recuperar el llamado misionero? Esta lectura nos deja 3 enseñanzas. Para recuperar el llamado misionero, la primera es que tenemos que comenzar a poner la mirada arriba y no en la circunstancia.
Dice el verso 1 que el año que profetecía, en el año que muere el rey Uzías, es en ese momento que Isaías ve a quién. Ve al Señor sentado en su trono. Familia, la situación social no es un impedimento para ver obrar al Señor. Vuelvo a repetir esto. La situación, la circunstancia social no es un impedimento para ver obrar el poder de Dios. ¿No dicen amén ustedes? Porque el mundo puede parecer un caos. La situación puede parecer terrible, pero elevemos nuestra mirada al cielo y decir, el Señor sigue sentado. El Señor reina. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y a veces nos sintonizamos con el pesimismo. A veces nos sintonizamos con la amargura, con los paros, con la reforma laboral. ¿Y saben qué? Perdemos de vista nuestra mirada en el trono donde Dios está gobernando. Donde Él es soberano. Fíjense cómo Dios le redirecciona la mirada al profeta. Colosenses, miles de años después, Colosenses 3, ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Busquen las cosas de arriba. Busquen su reino, busquen su justicia. Donde está Cristo sentado. Ahora no está solamente Dios. Ahí, fíjense, ahora Pablo amplía el panorama. Dice, está el Padre y está el Hijo gobernando. Concentren, fíjense su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Saben que si queremos tener el latido de Dios por las misiones, sentir el corazón por las misiones, tenemos que estar poniendo la mirada arriba. Nuestra visión allá arriba. Uno dice, pero ¿por qué tenemos que apoyar a los misioneros? Es tener una mentalidad de hacia arriba. De que Dios es el que gobierna. Dios gobierna mi economía. Que las circunstancias no nos hagan perder la mirada de que Dios está sentado en el trono. La segunda enseñanza para recuperar el llamado misionero es mirar hacia adentro y evaluar nuestra condición. Miramos hacia arriba, ¿cierto? Ponemos la mirada, la atención en las cosas de arriba, pero también hay que empezar a mirar hacia adentro. El profeta Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy un hombre perdido, un hombre que tiene labios inmundos. ¿Alguien trajo Biblia? Isaías 1, verso 4, ¿qué es lo que dice? Otro que busque Isaías 3, verso 9 y verso 11. Y otro que busque Isaías 5, 8. Isaías 1, 4, fuerte, Hugo, fuerte. 1, 4. Isaías 3, 9 y 11 y otro Isaías 5, 8. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice, oh, ay. El capítulo 3, verso 9. Vamos, Maca, fuerte. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque con Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Bien, es el 9 y el 11. Y el 11 dice, ay del limpio, mal le irá. No, del impío, perdón. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Capítulo 5, verso 8. Vamos, Adri. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta no dejan lugar para nadie más y terminan
Fíjense Isaías, en los 5 primeros capítulos, ay de aquellos, ay de aquel, ay de ellos. Y en el capítulo 6, ay de mí. Ay de mí, porque en la presencia de Dios somos transformados. En su presencia es donde se expone nuestra condición y nuestra vida delante de Dios. Si tenemos un encuentro con Jesús, no podemos salir igual. Algo cambia en nosotros. Y la mirada de Isaías cambió, porque fíjense, no solamente el pueblo era de labios impuros, sino que él dice, soy un hombre de labios impuros. Estoy en la misma condición que los demás. Y el desafío que tenemos es es que Dios comience a hacer su obra ¿en quién primero? En mí. Porque es fácil decir, Dios, a ella cámbiala. Es fácil pararse de acá y decir, Él necesita de Dios. El mundo necesita de Dios. Pero la iglesia también necesita de Jesús. La iglesia necesita empaparse de este sentir de Isaías. Porque saben que no es fácil confesar el pecado. ¿A ustedes les es fácil confesar el error? ¿Alguien puede agarrar el micrófono y decir, esta semana pequé con esto? ¿Alguien puede decirlo? ¿Alguien puede tener la valentía de decir, iglesia, esta semana pequé de esta forma? No alcanza. Pero ¿saben qué pasa? Nuestra humanidad, nuestra carnalidad nos lleva ¿a qué? ¿A qué nos lleva? A decir que está todo bien, que no necesito de Dios, puedo hacer mi vida. Pero cuando hay conciencia en nosotros de que hay un Dios santo, 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 nuestra humanidad tiene que temblar. Ay de mí que soy muerto. Ay de mí que he fallado, que soy un pecador. Y si queremos recuperar el llamado a las misiones, tenemos que comenzar con nosotros. Hay un autor, un pastor en Inglaterra, y dijo lo siguiente. Vamos a la siguiente pantalla. El pastor Glenn, vamos a dejarlo ahí. Una razón principal de la incredulidad entre las naciones, fíjense lo que dice, es la incredulidad entre el pueblo de Dios. Esto es fuertísimo. ¿Cómo va la iglesia a predicar al mundo si su fe titubea en las cosas de Dios? Si no creen en lo que Dios es, ¿cómo vamos a ir al mundo y proclamar su mensaje si nosotros no hemos sido evangelizados? Y dice este autor que la iglesia necesita ser reevangelizada. Porque tiene que comenzar con nosotros. Si queremos llevar el mensaje al mundo, tenemos que ver hacia adentro, evaluarnos nuestras prácticas, nuestro mensaje, y luego salir a predicar. Y la tercera enseñanza, y la última, para recuperar el llamado misionero es empatizar con la condición de nuestro alrededor. No solo cambió la visión de sí mismo, no solamente Isaías miró hacia arriba, sino también la forma de mirar al resto. Dice Isaías, el verso 5, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías podía posicionarse y decir, mira esa gente malvada, mira ese pueblo malvado de labios impuros. Y él dice, no, yo estoy igual que ellos, yo vivo como ellos. Fíjense cómo la mirada de alrededor cambió con esta experiencia de Isaías. Nosotros veíamos Isaías en los primeros capítulos, ay de aquel, ay de él.
Y luego Isaías dice, yo también estoy viviendo en esa misma condición. En su presencia, y esta es la frase de Leo Cortés, en su presencia podemos ver que hay necesidad de Dios en el mundo. Y en su presencia no desestimamos, no desvalorizamos, no justificamos con que Cristo viene pronto. Va a venir pronto. Pero no por eso tenemos que aislarnos de la necesidad que hay en el mundo. Yo traje una imagen. Los Terians. Y este es el fenómeno de grupos de jóvenes adolescentes que se identifican espiritualmente con un animal. Y se arrastran, otros caminan en 4 patas, otros ladran, aúllan y andan por la calle así. ¿Saben que hoy en día vemos burlas, críticas, vemos carcajadas, de todo en las redes sociales? Pero yo me pregunto, ¿quién va a ir a predicarles a los Terians que están en Belgrano? Aunque muerdan. Pero la pregunta es, ¿quién va a ir a ellos? Vamos a la otra, vamos a la anterior. A la anterior. No, la que viene. La foto de los Terians, vamos a esa. ¿Podemos empatizar con la condición de estos chicos? Piensen un momento, dejar a un lado nuestros prejuicios, lo que ustedes quieran, lo que puedan estar pensando, pero lleguemos al fondo. ¿Qué está pasando en esta generación? ¿Qué está pasando con estos chicos? Y algunos dicen que estos chicos hay abandono en el hogar, no hay una figura paterna presente, no hay un liderazgo en la casa, hay chicos que han sido abusados y por ende están haciendo este tipo de acciones. Pero el tema es que la iglesia se mete en el tema de hay que burlarse, hay que hacer... No, tenemos que ir a hablar de Jesús. ¿Y nadie dice amén? Estos días cerró la fábrica Fate. Más de 900 empleados llegaron a la puerta de la fábrica y ¿qué se encontraron? Y saben que me dio un dolor con Ceci. Ver a un hombre de 50 años con 2 chicos discapacitados diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Porque nadie me va a tomar en ningún trabajo con 50 años. Y esta semana hablé con un hombre de nuestra congregación y que lo despidieron. Y más de 100 trabajadores ya no tienen trabajo. Y yo digo, nosotros tenemos que dolernos por eso. Empatizar con la situación que está viviendo Argentina o el mundo. ¿O no? Pero ahora mientras me llegue el pedido de Temu ya está todo bien. Con tal que me llegue el pedido de Shane está todo bien. Iglesia, Argentina necesita de Jesús. Necesita de la iglesia. Hay un teólogo, Karl Barth, dice, vamos a esa, creo que está en la frase, con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. ¿Qué es lo que habla de esto? De que la iglesia tiene que ser luz y sal en un mundo de manera activa, en distintos lugares. Este mes vamos a sensibilizarnos con nuestra labor misionera para las naciones, para Argentina, para las provincias, para el mundo. Pero iglesia, tenemos que estar involucrados, sensibilizarnos, empatizar con la situación que está viviendo. ¡Ay de mí que soy de labios impuros! ¿Qué dice? Mi pueblo, yo vivo. Empatizo con la condición del pueblo.
Entonces, para recuperar el llamado a las misiones, en primer lugar, tengo que poner la mirada arriba y no en la... ¿Saben qué? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué circunstancias actuales en nuestra vida personal nos han hecho perder la mirada arriba? Son válidas esas circunstancias. No estoy diciendo que no sean válidas. Son válidas. Pero en esta mañana es una oportunidad de redireccionar nuestra mirada arriba. La segunda es mirar hacia adentro y evaluar nuestra condición. ¿Hay alguien entre nosotros que pueda decir, Abraham, soy pecador? ¿Necesito de la obra purificadora de Dios en mi vida? ¿Necesito de su santidad cada vez más? Y en tercer lugar, empatizar con la condición de nuestro alrededor. Pensemos por un momento en las distintas realidades. Cada uno está en distintas realidades, distintos contextos, distintos entornos. Pero pensemos cómo podemos empatizar un poquito más. No todo es pobreza, no todo es escasez. Hay realidades familiares, hay realidades intelectuales, de enfermedad. Hay distintas realidades. Pensemos, ¿cómo podemos empatizar? De estos tres aspectos, ¿cuál quiero elegir para comenzar a activar en mi vida? Yo le quiero invitar a que pueda cerrar sus ojos. Y con el Señor podamos hablar y decir, esta semana o hoy, realmente la circunstancia que vine acarreando me ha hecho perder la mirada en Dios. ¿Hay alguien que está eligiendo esa? ¿Hay alguien aquí que necesita su mirada ser redireccionada en las cosas de arriba? En ver a Dios sentado en el trono y no nosotros sentados en el trono. O quizás alguien va a elegir mirar hacia adentro. Sí, necesito evaluar mi condición actual. No estoy a cuentas con Dios. Necesito reconocer, confesar mi pecado. Pero hay una buena noticia, hay gracia de Dios. Hay gracia de Dios, hay gracia porque Él toma la iniciativa y manda a un serafín a purificar y a borrar la maldad, a limpiar de todo pecado, a perdonarnos. Ese es el Evangelio.